Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estos son los titulares de hoy. Tras 2 años de guerra, un 32% de israelíes afirma necesitar apoyo en materia de salud mental. En 2025, la tasa de crecimiento poblacional de Israel cayó por debajo del 1% por primera vez en la historia. En el resumen de fin de año, el ejército israelí afirma que se atacaron unos 20.900 objetivos en todos los frentes en 2025. La policía investiga un posible incendio provocado después de que 5 coches ardieran en el sur de Israel. El alcalde electo de Nueva York elige a un activista anti-israelí como su principal abogado. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, Raquel, ¿qué tal? Vamos con la primera de las noticias. Un récord del 32% de los israelíes dicen que necesitan apoyo profesional en salud mental después de 2 años de guerra, según una encuesta. Entre el personal de las Fuerzas de Defensa de Israel, que sirvió como reclutas o reservistas durante el año pasado, la situación parece más grave. El 39% informa necesitar apoyo psicológico, el 26% expresa preocupación por la depresión y el 48% informa tener problemas para dormir. La encuesta se realizó en noviembre entre una muestra nacional representativa de 1.100 israelíes de entre 20 y 75 años de todo el país, combinando datos de la encuesta informados por los propios miembros con registros médicos anónimos de aproximadamente 2,7 millones de miembros de la mutual médica Maccabi. Si casi 1 de cada 3 israelíes afirma necesitar apoyo profesional en salud mental, el 17% describe su estado mental como regular o malo, en comparación con el 13% antes de la guerra. Por el contrario, al evaluar la salud física, el 62% la describe como muy buena o excelente, lo que representa un aumento en comparación con el periodo anterior a la guerra. Las tasas de tabaquismo empeoraron durante el último año y el 30% de los fumadores informaron haber aumentado su consumo. Ese mismo estudio muestra un alto uso de los servicios de entrenamiento físico, especialmente pilates, gimnasios y yoga, aunque el sedentarismo sigue siendo generalizado, unas 8,2 horas al día. A pesar de ello, casi la mitad de los israelíes afirma mantener un estilo de vida saludable en gran medida, lo que representa un aumento de aproximadamente el 15% en comparación con el periodo anterior a la guerra. Es lógico que tras esta guerra especialmente, pues la salud mental de los habitantes de un país se vea afectada, ¿no? Son 2 años de guerra y de una guerra que empezó de una manera muy traumática para Israel. Nunca habían sufrido una debacle moral como la del 7 de octubre, cuando más de 1.200 personas civiles fueron asesinadas, 250 secuestradas, etcétera, y más cuando se suponía que justamente se estaba llegando a un proceso de normalización, no solamente con los vecinos árabes, sino que incluso con la gente de la Franja de Gaza que estaba trabajando en Israel, etcétera, etcétera. Pues resulta ser una gran decepción y un gran trauma para mucha de esa población. Se dice que el 32% de la población israelí se ha visto afectada. Hay mucha gente que ha emigrado o se ha trasladado durante este tiempo fuera del país. Luego hablaremos de esto, pero evidentemente esto ha sido un trauma a nivel nacional que tendrá consecuencias en el tiempo, especialmente también para los que han sufrido el cautiverio, pero también para los familiares de ellos, para los amigos, para los que conocían a alguien. Y Israel es un país pequeño y todo el mundo se conoce y es muy fácil que este tipo de situaciones se contagien. Sin embargo, si bien casi la tercera parte del país necesita apoyo psicológico para salir de esto,
En el tema de la salud física, justamente, es donde mucha gente busca la salida a esta situación. Hay mucha gente que emprende ejercicios físicos para ayudarlo y vamos a ver si de todo esto podríamos dar a finales del año que viene, del 2026, una estadística más optimista que apunte a una pronta recuperación de toda esta salud que se ha visto afectada. Vamos con la segunda noticia. Un nuevo informe concluye que la tasa de crecimiento de la población de Israel caerá por debajo del 1% este año por primera vez en la historia, cayendo al 0,9%. El estudio recuerda que la tasa de crecimiento ha caído por debajo del 1,5 dos veces en la historia de Israel, ambas a principios de la década de 1980. Esta baja tasa de crecimiento de este año se atribuye principalmente a la migración neta de Israel, donde los datos han mostrado que hay más personas saliendo del país que entrando. En 2024, 82.700 israelíes abandonaron el país, unos 50.000 más de los que emigraron a Israel, y se esperaba que esa tendencia continuara en 2025, señalaron los demógrafos. Las tasas de natalidad históricamente altas en Israel en comparación con las naciones occidentales se han mantenido estables, mientras que la tasa de mortalidad está aumentando lentamente, según el informe. Seguimos informando sobre resúmenes anuales, en este caso algo también negativo, que es la tasa de crecimiento de Israel, que por primera vez en toda la historia del país, en los 75 años casi de historia de este pequeño país, ha caído por debajo del 1%. Del 1%. Bueno, hay mucha emigración, lo que explica que esto haya sucedido. Abandonaron el país, antes lo comentábamos, unos 50.000 más de los que emigraron a Israel en el 2024. Y bueno, esto es lo que explica que se haya frenado de alguna manera este crecimiento, que venía avalado también por una reproducción natural en términos estadísticos más alta que la de muchos países europeos como España, pero básicamente también por una inmigración, una alía, como se dice en hebreo, que siempre ha sostenido el crecimiento demográfico de Israel, que en este 2025 se ha frenado. Pero esperamos que una vez que se recupere la paz de alguna manera más definitiva que hasta ahora, pues sean muchos los que retornen de los que salieron y muchos más los que decidan que su futuro también está en la tierra de Israel. Les hablamos ahora de las Fuerzas de Defensa de Israel, que publicaron un resumen de fin de año de sus operaciones en 2025, describiendo una extensa actividad militar en múltiples frentes, incluidos Gaza, Líbano, Cisjordania, Irán y Yemen. Según el informe, se movilizaron unos 307.000 reservistas durante el año y se llevaron a cabo unas 430 operaciones en todos los frentes, atacando aproximadamente 20.900 objetivos. Las fuerzas navales registraron unas 130.000 horas de navegación y realizaron 50 ataques marítimos. En la Franja de Gaza, el ejército afirma que casi 14.000 agentes terroristas fueron abatidos y que más de 19.500 objetivos de infraestructura terrorista fueron destruidos, incluyendo depósitos de armas e instalaciones de mando. Decenas de altos mandos de Hamás fueron eliminados, entre ellos líderes de brigada, batallón y compañía. En el Líbano se habrían abatido unos 380 agentes de Hezbollah y atacado a casi 1.000 objetivos, además de documentar unas 1.920 violaciones del alto el fuego por parte del grupo terrorista. En el Comando Central, responsable de Cisjordania
y otras zonas del centro de Israel, el ejército afirma haber abatido a unos 230 terroristas, arrestando a unos 7.400 sospechosos, incluidos casi 1.200 miembros de Hamas, e incautado más de 1.300 armas, además de millones de shekels de fondos para el terrorismo. Se demolieron 30 viviendas de sospechosos de terrorismo. El informe también detalla operaciones israelíes más lejanas, incluidos ataques en Irán, donde las fuerzas de defensa de Israel dicen que docenas de figuras importantes del régimen y 11 científicos nucleares murieron como parte de la Operación León Ascendente. Y en Yemen, donde altos funcionarios militares y gubernamentales hutíes fueron atacados en operaciones aéreas. En el frente interno, los militares destacan la ampliación de las medidas de defensa civil, incluido el despliegue de 1.500 refugios antibombas móviles, la renovación de 200 refugios públicos y el manejo de más de 1,5 millones de llamadas a la línea directa de emergencia del Comando del Frente Interno. Las fuerzas de defensa de Israel también informan de 91 soldados caídos por circunstancias relacionadas con la guerra durante el año, 821 soldados heridos e importantes inversiones en evacuación médica, atención de salud mental, entrenamiento y logística, mientras los combates continuaban en múltiples frentes. Seguimos con los resúmenes y en este caso vamos a hablar de una especie de resumen que ha publicado el propio ejército, el Tzal, el ejército de Israel, que ha llevado un año muy difícil en el cual también, aparte de la Franja de Gaza, pues ha mantenido escenarios bélicos con partes del Líbano, Cisjordania, Irán, recordémoslo, e incluso Yemen. Según este informe, pues son nada menos que 307.000 los reservistas que se han sido movilizados durante este último año. Estamos hablando de una población que está limitada por cuestiones de edad entre los 21 hasta los 40 y pico de años, que pueden ser reservistas activos, y prácticamente toda la población masculina y parte de la femenina movilizada. Bueno, en la masculina faltarán por supuesto muchos de aquellos que tienen la posibilidad de no ir al ejército, como son los que no son judíos, y también muchos de los ultraortodoxos que buscan algún tipo de salida para no participar en el ejército. Bueno, en el resumen se habla de 430 operaciones en todos los frentes y atacando casi 21.000 objetivos. Yo creo que es unas cifras que son tremendamente grandes. Es decir, yo no sé, no tengo datos para compararlo con guerras conocidas como las de Vietnam, etcétera, etcétera, pero me parece que las cifras son muy importantes. Y también aquí tenemos una estadística que en general no se da por separado, de las fuerzas navales, que registraron 130.000 horas de navegación y 50 ataques marítimos. Y esta es una estadística que a veces nos sorprende porque generalmente estamos hablando de operaciones terrestres o aéreas, pero también la Marina israelí ha participado activamente en la vigilancia y en todas las tareas que tienen que ver con la seguridad del país. Según también hablaba la noticia, hay casi 14.000 terroristas abatidos. Otros tantos que no aparecen aquí, que han sido hechos prisioneros, y más de 19.500, es decir, podríamos decir 20.000 objetivos de infraestructura terroristas destruidos. Esto es una barbaridad, pero claro, estamos hablando de que a pesar de que Hamás no es un ejército regular, sí, pero sí que ha desarrollado en ese pequeño territorio que es la Franja de Gaza depósitos de armas, instalaciones de mando, incluso habrán oído hablar de que estaban debajo de hospitales, debajo de mezquitas, debajo
de escuelas y debajo de oficinas de organizaciones ONGs internacionales que fueron destruidos y que aparecen en las noticias solamente cuando se muestran los edificios que había encima de ellos, que eran justamente estas instalaciones supuestamente civiles. Aparte, tenemos que recalcar que se han eliminado a muchos de los altos mandos no solamente de Hamas, también de Hezbollah, incluso más allá en planos como el desarrollo de armamento atómico en Irán. Es decir, que todos los objetivos han sido alcanzados. Es increíble los números que puede ofrecer el ejército de Israel como resumen tan solo de este último año. Así que, bueno, es difícil encontrar palabras porque resulta casi poco viable el hecho de felicitar que se haya matado gente, pero cuando estamos hablando de que se han eliminado a asesinos, a gente que estaban allí escondiéndose entre la población civil sin uniformes para no ser reconocidos y cuya única ambición era matar a los judíos entre los israelíes, pues realmente esto es algo que debemos agradecer al ejército de Israel. 5 coches ardieron en llamas durante la noche en un estacionamiento en Lehavin, una ciudad judía en el Negev, en lo que la policía está investigando como un ataque incendiario que afirma es una revancha de beduinos israelíes por una redada policial en curso contra la delincuencia de la cercana localidad de Tarabin al-Sana. Estos ataques suelen ser habituales entre colonos israelíes en Cisjordania en represalia por la violencia palestina o la evacuación de asentamientos ilegales por parte de Israel. La citada redada se inició a raíz de un incendio similar en las localidades judías de Gibot Bar y Mishmar Anegev, también cercanas, en el que agresores enmascarados, que se cree que eran del cercano pueblo beduino, destrozaron docenas de coches y prendieron fuego a al menos dos. Ese vandalismo se atribuyó a una venganza por una redada policial anterior, mientras las fuerzas del orden intensifican su presencia en el Negev como parte de una operación de gran alcance para acabar con la actividad delictiva en la sociedad beduina. Esta última noticia no tiene que ver con estadísticas de fin de año, aunque sí es un fenómeno que ha ido creciendo en el tiempo. Hemos visto estos días que 5 coches ardieron en una pequeña ciudad en el Negev, en el sur de Israel, y lo que se está investigando de este ataque incendiario es una revancha de beduinos israelíes porque aparte de todos los problemas que tiene Israel, también tiene delincuencia común, tráfico de drogas, etcétera, y algunos de los principales impulsores o actores en este medio de la delincuencia ligada a las drogas son beduinos israelíes y habían puesto en marcha hace un tiempo algunas operaciones para acabar con esta trama en localidades del sur del país y allí fueron donde se produjeron estos incendios. No es la primera vez que pasa, pero sí que en esta ocasión pues la policía israelí se ha tomado muy en serio la labor de frenar esta plaga que azota a todo Israel, no solamente a la población judía, también evidentemente a la población árabe y la población de otros sectores que están atrapados en el mundo de la droga. A pocas horas de asumir la dirección de la alcaldía de Nueva York,
Zoran Mamdani ha nombrado como principal asesor a un veterano activista anti-israelí, Ramzi Kassem, que ya había participado en el equipo de transición de Mamdani y al que se conoce como activista anti-israelí de larga trayectoria, que formó parte del equipo legal del líder de las protestas palestinas de la Universidad de Columbia, Mahmoud Jalil, después de que éste fuera detenido por las autoridades estadounidenses. Kassem asume el cargo tras dirigir la ONG de asesoría jurídica CLEAR, a través de la cual ha asesorado a algunos de los grupos activistas antisionistas más radicales de la ciudad. Kassem también había sido asesor de política sobre inmigración para la administración del expresidente estadounidense Joe Biden. Y la última noticia no tiene que ver con Israel, tiene que ver con el mundo mundial, como diría aquel chiste. Estamos hablando de la alcaldía de Nueva York, que en estas horas que ustedes escuchen estas noticias, pues habrán cambiado de cabeza, porque el que es el nuevo alcalde de Nueva York es Zohran Mamdani. Es un personaje que ha llamado mucho la atención y ha despertado la sensibilidad de los judíos de la ciudad, de Estados Unidos, del mundo entero, también de Israel, porque en declaraciones políticas anteriores se ha pronunciado muy en contra de Israel en muchas ocasiones. Y para rematarlo de alguna manera, ha nombrado como principal asesor a alguien que es muy conocido en la actividad como anti-israelí. Se llama Ramzi Kassem, y ha formado parte de las ONGs vinculadas a asesorar a los grupos de activistas antisionistas más radicales, y también ha sido asesor de política sobre inmigración para el expresidente Joe Biden, lo cual nos hace presagiar que va a haber una especie de conflicto de intereses, por no llamarlo de otra manera, entre la administración Trump de Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, y esperemos que todo esto no se entremezcle con la comunidad judía que hay en Nueva York, que es la más grande del mundo después de la de Israel y de, no sé si de algún otro país en el mundo, pero es una comunidad judía muy importante. No todos son sionistas, pero son judíos, y evidentemente Mamdani se va a apoyar en los judíos antisionistas o no sionistas, como son los ultraortodoxos más radicales, para demostrar de que él no está en contra de los judíos, sino solamente de la política de Israel y no de los israelíes. Bueno, esperemos que su mandato no despierte más inquietudes que su elección ahora mismo. Y con estas palabras vamos a dar fin a las noticias de este año 2025, que ustedes posiblemente escuchen ya en el 2026. Muchas gracias por seguir con nosotros y feliz año nuevo. Que tengan un buenísimo 2026 y gracias por escuchar Radio Sefarad.